Comenzamos el segundo día del seminario sobre educación y empleabilidad que TICMAS y la OEI organizan en el marco de la Feria del Libro, con la convicción de que la educación es una herramienta poderosa para ampliar oportunidades, fortalecer el desarrollo y preparar a las nuevas generaciones en un mundo en plena transformación. Pensar la educación en clave territorial es asumir que no hay una única receta para formar ni un único camino hacia el trabajo. Esa es la problemática y la temática que vamos a resolver o que vamos a tratar de analizar en este panel en el que están Mario Porto, ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Ricardo De Gisi, licenciado en Sociología, magíster en Ciencias del Trabajo, actualmente director provincial de Educación Técnico Profesional en la provincia de Buenos Aires, y Diego Badaloni, abogado y director de la empresa de transportes Andesmar. Yo antes de comenzar la charla les dije, si tengo que leer todo el currículum de ustedes me voy a quedar un rato largo, pero con esta presentación y con la calidad de los invitados me parece que alcanza. Gracias a los tres por acompañarnos, gracias por sumarse al seminario. Voy a tirar una primera pregunta y después les prometo que me callo un rato largo. ¿Qué significa hoy pensar la educación en clave territorial? Yo tiro la primera piedra y el que quiere le puede recoger. Bueno, no se puede hacer bache porque estamos en streaming, así que el primero que levante ese micrófono. Hola, ¿se escucha bien? Un gusto y gracias por la invitación, por estar presente y por darnos lugar. En primer término, creo que la educación es un acto de rebeldía. Estudiar es un acto de rebeldía. Es una actitud de vida donde uno rompe barreras, crea nuevos parámetros y demás. En este país, en este bendito país, la educación siempre fue sinónimo de progreso. Entonces, ese progreso adaptado al territorio, para bajarlo a tierra, tiene un componente muy fuerte sobre lo que es una actividad productiva, una actividad económica, una actividad social y una actividad cultural. Entonces, la educación, entendida como una herramienta disruptiva de la vida cotidiana en un concepto territorial, le permite a la comunidad donde está emplazada, donde está presente, generar mayores condiciones de vida, modificar su estructura social, siempre atada al progreso y a la mejora de las condiciones. Eso es básicamente lo que yo pienso. Gracias. Ricardo, si yo sumo a la pregunta la segunda parte y pensamos en la formación técnica, por ejemplo. Estamos hablando del territorio y la formación técnica. Bueno, ¿cómo impacta eso en provincia de Buenos Aires, por ejemplo? Para nosotros es central el territorio como comunidad de intervención desde la educación técnico-profesional. Así, mira. Para nosotros es una línea estratégica el vínculo con el territorio y el desarrollo territorial. Sobre todo en términos de cómo la educación técnico-profesional construye vínculos desde el punto de vista de las cadenas de valor, del desarrollo, y una mirada integral desde el punto de vista de la formación para el trabajo en esos territorios. Un principio general, también es un propósito estratégico de nuestra provincia, es el arraigo. Digamos, sobre todo nuestra provincia tiene un componente de desarrollo rural muy importante, más allá del desarrollo industrial. Y lo que viene ocurriendo es un problema vinculado al desarrollo y al despoblamiento de la ruralidad. Para nosotros ahí la herramienta de educación técnico-profesional, acompañando esos procesos de arraigo, pero un arraigo en términos de inclusión laboral, de desarrollo personal y social, de desarrollo socioproductivo, para nosotros ahí es la herramienta, es la educación técnico-profesional. Gracias. Mario tiene una tablet. Me parece que la respuesta a esta viene con algún número, con algún dato. No, la tablet es mi herramienta de trabajo. Ya no memorizo todo. ¿Cómo se plantea la educación, para sumar a lo que decían Ricardo y Diego, cómo se plantea la educación teniendo en cuenta la identidad de la provincia de Buenos Aires? Sí, yo quería, un poco pensando en la primera pregunta que hiciste, hacer como dos definiciones para ordenarnos. Una es que la relación de educación y trabajo no es una causa técnica, no es una cuestión técnica, es una cuestión política, de definiciones de políticas educativas que van más allá del sistema. Y además
la cuestión territorial no es una cuestión geográfica, es una cuestión de relaciones sociales. Y en este caso específico de relaciones sociales de producción. Por lo tanto, en el caso de la provincia de Buenos Aires estamos frente a un territorio muy complejo, muy heterogéneo, que es difícil abordarlo con un pensamiento homogéneo porque es una provincia que tiene un litoral marítimo destacado y que lo comparte ese litoral marítimo con media docena de provincias en la Argentina, que tiene un litoral fluvial también importante, más la pampa, más minería. Por lo tanto, relacionar, recién lo decía Ricardo, relacionar educación y trabajo hay que pensar desde los grandes aglomerados que superan los 500.000 habitantes hasta las pequeñas poblaciones que se están despoblando. Territorio es entender esa relación. Entonces, termino con dos definiciones. Primero, educación, trabajo vinculado a la territorialidad es la educación vinculada a los sectores de la producción. Esto implica un cambio profundo institucional. Con una institución pensada a mediados del siglo XX no se puede resolver los problemas productivos del siglo XXI. Yo creo que es un profundo cambio institucional con perfiles docentes que trabajen en las tramas de la comunidad productiva. Eso me parece que sería una de las primeras definiciones. Y después siguen haciendo otras definiciones. Hay datos, hay estadísticas que dicen que la tasa de terminalidad es muy baja en secundaria. Y por otro lado, hace muy poco, Argentinos por la Educación esta semana lanzó un informe que decía que 1 de cada 10 chicos de la escuela no sabe leer. Están escolarizados, pero no alfabetizados. Con ese contexto y con algo que ayer dijo Gerardo Martínez acerca de la necesidad de volver a generar el hábito de trabajo y entender los tiempos, las horas y la vida laboral, les quiero preguntar sobre los desafíos que se plantean en educación y en trabajo, justamente con estos datos. El que quiera tomar el micrófono. Yo hablo de educación técnico-profesional. Por ejemplo, en la educación técnica secundaria de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos 200.000 estudiantes. Somos el 45% de la educación técnica secundaria del país. Y egresan 20.000 técnicos por año. Tenemos desgranamiento. Ahora, la tasa de matriculación, que para nosotros es muy importante ese dato, más allá del planteo de la cantidad de titulados que tenemos, creció el 35% en 10 años. La tasa de matrícula es la modalidad que más crece a nivel de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, a nivel federal. Por supuesto que hay que atender este tipo de cuestiones. Digamos, el problema del sostenimiento de las trayectorias, ahí también está incluido el tema de cuáles son nuestras políticas desde el punto de vista institucional, de cómo construir un modelo mucho más amigable, donde se genere un mejor clima de aprendizaje, un mejor clima de enseñanza. Este crecimiento dio cuenta en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, escuelas de 2.000 estudiantes, 1.500 estudiantes, y eso atenta contra ese clima institucional. Me parece que hay que mejorar muchas de esas condiciones para mejorar cuestiones de egreso, cuestiones de titulación, cuestiones de sostener trayectoria. La provincia de Buenos Aires se encara en este momento un cambio de régimen académico. Ese régimen académico justamente apuntala una mirada más vinculada al ritmo del aprendizaje de cada estudiante y el sostenimiento de la trayectoria para que finalice en tiempo y forma. Y que finalice de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. ¿Te puedo hacer una repregunta antes de que dejes el micrófono? ¿Cómo se trabaja con esos 20.000 chicos que egresan año a año en la articulación con el empleo? Sí. La provincia de Buenos Aires, y esto es un principio federal, tiene un campo de formación obligatorio que se llaman las prácticas profesionalizantes, que es parte de la formación de cualquier técnico de nivel secundario. Son 200 horas de formación, 200 horas reloj, en el último año. Muchas de esas prácticas, la mayor parte de las escuelas, depende también del ciclo económico en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, la realizan en forma externa, en el sector socioproductivo. Y esto anticipa de alguna manera potenciales inserciones ocupacionales.
en condiciones normales de desarrollo socioproductivo, no en este momento que hay más desarticulación del tejido productivo, 2/3 de nuestros estudiantes que realizan prácticas profesionalizantes en el tejido empresarial productivo de la provincia de Buenos Aires quedan insertos ocupacionalmente. 2/3. Eso da cuenta que es un mecanismo, es un vector y es una política que nosotros estamos alentando. Si lo sumo ahora a Diego, en esta parte de las prácticas profesionalizantes, ustedes también tienen experiencias. ¿Cómo es el trabajo con los chicos que recién salen de del colegio, del secundario, y empiezan a trabajar con vos? Sí, mira, tomo lo que dice Ricardo, la articulación público-privada es fantástico en esto, porque vos tenés ahora un fenómeno que la formación es permanente. Vos antiguamente terminabas una carrera y eras abogado y con eso ya sabías que tu carrera profesional estaba despejada. Ahora tenés una cuestión de formación permanente. Entonces, el privado, el esfuerzo que hace desde el privado es darle esa continuidad en la formación. Y vos lo que estás recibiendo hoy es gente, chicos, con mucha voluntad, pero donde está roto este vínculo, donde el progreso, el estudio te transforma en un ser realizable en sociedad, con progreso y demás. Entonces, la articulación ahí de lo público con lo privado es motivacional, es ordenativa y sobre todo tiene una mirada de reintegración o de integración a la sociedad. Gracias. Mario, desde tu lugar como exministro y además en lo que has trabajado desde diputados, etcétera, todo lo que tiene que ver con la educación, ¿cuáles son hoy los desafíos, los más urgentes por lo menos, en este ámbito? Sí, bueno, el primer desafío es no tenerle miedo a los números, a las encuestas, no enojarse con los sondeos y las estadísticas. Pero ¿quién se enoja? ¿La sociedad, el gobierno? No, los que estamos en la gestión nos enojamos. Nos tomamos la fiebre y cuando da alto nos enojamos, decimos mentira. Entonces lo primero es que no hay que tenerle miedo a la realidad. Los medios tienen que tratar de no transformar en título catástrofe lo que es un proceso complejo. Porque entonces nos queda un número y una tragedia. Y a veces en ese número hay progreso. Entonces, me parece que bueno, el primer desafío es saber que los chicos tienen inmensas dificultades para egresar de la primaria con una fluida lectura y escritura. Y tiene que ser un objetivo de la escuela primaria que ningún chico pueda egresar de ella sin leer y escribir a la perfección. Porque eso le sirve para aprender a estudiar. Porque cuando uno aprende a estudiar, puede en el secundario también pensar de manera más compleja. Y no enciclopédica, sino analítica. Y creo que el otro gran desafío no es que los chicos lean y escriban en la primaria con fluidez, sino que en la escuela secundaria piensen de manera analítica y piensen vinculado al trabajo. La escuela secundaria tiene que enseñar a trabajar. Y esto, para finalizar, y te digo... Y después profundiza, si querés, sobre esta última idea que dijiste, que me parece que es provocadora también. Dale. No, y quería, después hacemos la ronda, pero esto nos lleva a dos cosas. Una, se tiene que terminar la idea de la educación desde la totalidad de los contenidos, sino que hay que enseñar a construir conocimiento, no a absorber la falsedad de la totalidad de los contenidos. Y el otro tema es que toda la escuela enseña a trabajar, no la escuela técnica. Y toda la escuela es tecnológica. Porque puede ser conocimientos duros o conocimientos blandos, pero no hay ninguna escuela que es tecnológica. Por lo tanto, termino mi postura, que es que el gran desafío es una escuela secundaria tecnológica que conserve las tradiciones del normalismo, de la industria, del agro, pero que rompa definitivamente la idea de que hay unos pibes que van a trabajar y otros pibes que van a gobernar, digamos. ¿Podrías profundizar esta idea de que la escuela tiene que enseñar a trabajar? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Con qué expectativas? En primer lugar, la escuela es un lugar de trabajo, ¿no? Yo pondría en las escuelas un cartel que diga, acá se viene a trabajar, ¿no? En primer lugar, de trabajo, que implica
Y antes se decía valores, trabajo en equipo, respetar consignas, responsabilidades. Y después, desde lo teórico, aprender lo que yo diría las teorías y los conocimientos clave para poder introducirse en la tecnología de punta. Que capaz que no es enseñar robótica, capaz que es enseñar lógica. Eso lo dirán los que saben de esto, yo no sé de esto. Pero quiero decir que la tecnología, la técnica cambia con un acelere que la educación corre atrás muy lentamente. Entonces tenemos que buscar cuáles son las partes que van a hacer que uno pueda enseñarles a los chicos a incorporar con rapidez nuevos conocimientos. Entonces, la escuela como lugar de trabajo y la escuela como un lugar de trabajo en donde se aprenden las tradiciones culturales y las innovaciones tecnológicas, diría yo. Gracias. Voy a sumar a Ricardo. Hay un tema fundamental, por ahí me meto mucho dentro de la escuela técnica, y hablo del prejuicio, pero la idea, o del saber popular, no del prejuicio, pero la idea de que la escuela técnica te forma en trabajo, te forma, y tal vez ahí sí la tecnología tiene que estar más actualizada. ¿Cómo es ese trabajo para mantener actualizada la parte tecnológica de una escuela técnica? Tiene varias variantes a nivel de cualquier otro nivel y modalidad. Nosotros en la provincia de Buenos Aires lo que estamos haciendo en este momento es un proceso de actualización curricular, justamente porque nuestros diseños curriculares quedaron muy desactualizados desde el punto de vista del conocimiento tecnológico. Ahí tenemos una brecha de conocimiento tecnológico. Pero no alcanza solamente con una actualización o un cambio curricular. En la educación técnica siempre hay que pensar esto como una triada, ¿no? Es pensar el currículum, pensar la enseñanza, pero también al mismo tiempo pensar los entornos formativos, la adquisición de equipamiento, que sean lo más pertinente posible, en forma más inteligente la adquisición de ese equipamiento, y a la vez la capacitación docente continua en el campo tecnológico. Es la única manera que nosotros podemos reducir esa brecha. Y fuertemente vinculado al sector socioproductivo, que ahí ocurren ciertas innovaciones que no ocurren en la escuela. Nosotros entendemos que el modelo de vínculo tiene que apuntalar hacia eso, ¿no? Que haya un proceso de transferencia de conocimiento tecnológico entre el sistema de educación profesional y el sistema socioproductivo. No unilateral, sino bilateral. Esto es recuperar la educación técnica y resituarla en otro punto, en este momento histórico. Sobre todo acompañando lo que decía él con respecto a la formación continua, que es el desafío, uno de los desafíos más grandes que tiene la educación técnico-profesional y en realidad el sistema formador, ¿no? Que tiene que ver que la aceleración del conocimiento tecnológico y la obsolescencia del conocimiento tecnológico en el tiempo, sumado al desafío demográfico del envejecimiento justamente de la fuerza laboral, requerimos un sistema cada vez más denso con respecto a la formación profesional continua. Bueno, voy a darle la palabra a Diego. ¿Y qué tipo de estudiante o qué tipo de trabajador es el que se necesita hoy, el que pide hoy la industria? Ese chico que sale del colegio, ¿cómo tiene que ser para vos? Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que el hecho de haber podido estudiar es un privilegio, porque es una situación humana trascendental, transformadora. Te cambia como persona. Entonces, cuando vos recibís gente joven, formada, con voluntad de trabajo, con voluntad de crecimiento, ya encontrás materia prima para transformar la realidad. Y lo que uno le pide hoy a los jóvenes que se incorporan es que tengan esta visión de largo plazo, esta visión de compromiso, en donde la formación es permanente, no es única, y donde hoy hay un valor muy fuerte que es el trabajo en equipo. Está tan atomizada la formación y la industria que vos no podés hacer nada sin la colaboración de otro integrante del equipo. Y ahí es donde se dinamiza enormemente la productividad. Hoy a la mañana veía en TikTok un comentario, una entrevista que le hacían a un especialista de automotores y decía: hoy los micros ya no vienen con caja manual porque cada 100.000 kilómetros te queman el embrague, ahora viene todo automático. Y pensaba en vos, en tus empleados, porque vos ahora estás hablando de formación continua, pero también tus empleados
han tenido que aprender todos los cambios de la tecnología, que no solamente tiene que ver con una caja manual automática, sino que tiene que ver con, no sé, radiadores. A lo largo de los años, ¿cómo fue esa formación o acompañamiento de los que ya estaban trabajando con vos? Eso es terrible. Cuando mi padre conducía el autobús, no había computadoras. Hoy un autobús doble piso tiene 17 cerebros, ¿no? Y se te rompe uno y no podés seguir manejando. Entonces la integración del conocimiento y la circulación tiene que ser absolutamente vinculada. Entonces no es solamente el manual de buenas prácticas, sino la capacitación en tecnología, idioma, innovación, consumo, espacio verde. Bueno, es una cosa totalmente revolucionaria lo que se vive. En este doble diálogo, gracias. En este doble diálogo de ir y venir, por un lado yo le preguntaba a Diego cómo eran los empleados que él necesita, la formación de los estudiantes, pero de tu lado vos los formás a los estudiantes. ¿Qué escuchás de la industria para mantener el currículum actualizado? Para nosotros en la actualización curricular, a diferencia de la educación más de secundaria orientada, sí, para nosotros es clave el diálogo social. La educación técnico-profesional se construye justamente la demanda y las necesidades sociales de formación sobre la base del diálogo social. No es una mirada endogámica. Los currículos en la educación técnico-profesional, desde la ley de ETP a esta parte, tienen como ese principio. No hay ningún diseño curricular que se pueda desarrollar por fuera de la construcción del diálogo social. Esa es la primera fuente. Hay una segunda fuente que tiene que ver con mirada más analítica de perspectiva tecnológica, ¿no? Esto que plantea él. Por ejemplo, nosotros sabemos que el proceso de electromovilidad estamos en una transición hacia eso. Está bien, es una transición. Seguramente tendremos que seguir formando mecánicos en el motor de combustión, ¿no? Ahora, también tenemos que pensar rápidamente cómo reconvertimos esto desde el punto de vista de la electromovilidad y de la movilidad sustentable, ¿no? Y cada vez más un sistema automotor cada vez tiene más electrónica y más programación, lo cual esa es la perspectiva de la actualización, independientemente de lo que demanda el mercado hoy. Claro, lo que pasa es que es como si tuvieras el trabajo en 3 o 4 generaciones en una escuela secundaria. Exactamente. Eso es una mirada más prospectiva. Por eso la complejidad. Por eso la complejidad desde el punto de vista de la actualización curricular, de los actores que intervienen. Hay que tener una mirada estratégica sobre esto. No es inmediatamente resolver una relación especular con el mercado de trabajo. Es mirar la necesidad actual y mirar la perspectiva. Eso es lo que debemos hacer desde el sistema formador, de la planificación más estratégica. Gracias. Mario, vos asentías cuando hablaba Ricardo. Sí, porque me interesaba esto que él planteaba de la mirada estratégica, ¿no? Que lleva un choque político, porque podemos estar formando a jóvenes para un modelo productivista en un país que apuesta a la especulación financiera. Entonces, eso genera un desfasaje. Y si bien la escuela tiene una vocación y una tradición de resistencia, eso no significa que a veces es muy complejo formar para la industria en un país que ve desaparecer su industria. Eso es un tema. Ahora, la otra mirada estratégica es mirar con amplitud a la sociedad, porque ya no educamos, Diego lo decía hace un rato, ya no educamos en un oficio o en un perfil que va a durar durante toda la vida. Y entonces me parece que la escuela tiene que asumir más, crear bases para el aprendizaje que un aprendizaje específico. Y con una mirada amplia, porque una pyme metalúrgica, que lo que poco más conozco, oscila entre los 10, 15, 20 empleados. Ahora, la Feria del Libro habrá tenido 1.500, 2.000 empleados para armar esto. Acá hay otro tipo de trabajo, ¿no? Bizarrap es un producto de nuestra escuela secundaria. Iba Edo hace 5 o 6 años a la escuela secundaria. Es una excepcionalidad, pero él representa una industria que es novedosa, que es atractiva para los jóvenes, que da empleo y que nos lleva a otro universo, que no es la de la tradición de la escuela técnica, ¿no? Decir, vamos a formar DG y vamos a formar
técnicos en sonido y vamos a formar pibes que armen escenarios en la formación profesional. Digo 2 ejemplos para ver la amplitud de lo que es el trabajo. Si no, parecería que el trabajo está reducido al torno en el taller de la escuela técnica. Les hago la última pregunta, ya estamos en tiempo. Les agradezco muchísimo la conversación. Ha sido muy reveladora y además picante, tengo que decirlo. Estuvo muy bien. Les quiero decir la última. Si fuésemos hacia un gran acuerdo nacional, ese lugar que siempre todos buscamos, ¿no? Respecto de la educación, ¿qué temas tendría que tener la agenda? Si quieren, les propongo uno cada uno para no extendernos demasiado en la respuesta. Para mí el primer tema que tendría que tener es que facilitemos un gran acuerdo nacional. Que aprendamos a consensuar con los otros, ¿no? Y que ese acuerdo, además, si lo tenemos, ese acuerdo tenga algún límite. Tenga algún límite. Con los derechos humanos no. Con los pibes no. Digo, algún límite que no haga de nuestra cultura un basural. Me parece que eso sería muy interesante. En educación te lo dije hace un rato. Lectura y escritura, educación para el trabajo moderno. Gracias. Ricardo. Debería ser un acuerdo. La Argentina tiene un problema: de cada 100 titulaciones, 17 corresponden a la educación técnico-profesional. Un gran acuerdo sería duplicar esa cantidad de titulaciones de educación técnico-profesional, incluyendo a la educación secundaria orientada y a la formación profesional. Duplicarla tiene que ver con una estrategia también a largo plazo de fortalecer la calificación profesional de los trabajadores y las trabajadoras y el desarrollo socioproductivo de la Argentina, con un modelo que sean sujeto justamente de ese desarrollo, ¿no? En clave de inclusión social y de justicia social. El mundo de trabajo que tenemos, y la educación técnico-profesional es clave en esto, es un mundo muy injusto y muy heterogéneo. Justamente para nosotros ese acuerdo debería ser parte de esa dimensión. Gracias. Diego, te dejo la última palabra. Sí, bueno, qué responsabilidad. No, sí, seguro. Lo que pasa es que no puedo no coincidir con lo que cuentan los amigos acá. Yo creo que el gran acuerdo nacional tiene que ser con todos adentro. No puede haber excluidos y no puede haber privilegiados y no creo en eso de la cuestión de las clases. Vos tenés que tener un país como el que tuvo la Argentina, donde la educación era sinónimo de progreso, donde el progreso era símbolo de ascenso social y donde toda la comunidad se realizaba en armonía y donde el progreso del otro era el ejemplo al que yo quería ir, no la envidia. No la denostación del otro, no la persecución del otro, con todos adentro. Les quiero agradecer a los 3 por esta charla. Mario Porto, Ricardo Bellisi, Diego Baladoni, gracias por haber estado en el seminario que organizan TICMAS y la OEI aquí en la Feria del Libro.